Buenos días. Bienvenidos a nuestros alumnos que participan en este curso de verano 2023. Ustedes están observando acá un conjunto de gráficos que pues representan de distintos colores. Y también ven ustedes que estos gráficos, por ejemplo, el color rojo tiene una altura más grande que las otras, que los otros colores o representaciones de ondas sonoras. Todas ellas son representaciones de ondas sonoras. Y ustedes ven acá en la parte superior dos ondas sonoras, una de color verde, y lo representamos con estas gráficas, con estas figuras que suben y bajan. Esas figuras son representaciones de ondas, representaciones gráficas de una onda. Eso no quiere decir que la onda tenga esa forma en cuanto se refiere que es real la representación de la forma, sino es una representación matemática. Esta función se llama una función armónica. Aquí tenemos dos armónicos. De color verde es una armónica, una función armónica. El de color azul también es otra función armónica. Otra función armónica. La flechita está indicando que la onda está propagándose hacia la derecha. Hacia la derecha está viajando la onda. Se produce la onda y se propaga hacia la derecha. Pero las ondas en general no se propagan en una sola dirección, se propagan en toda la dirección. Aquí estamos siguiendo el camino de una dirección preferencial para dar una explicación. Entonces aquí tenemos una onda que va hacia la derecha y la onda de color celeste viene, que va hacia la izquierda. O sea, son dos ondas que se encuentran. Y estas dos ondas al encontrarse se superponen y dan este gráfico, como ustedes pueden apreciar. Los valores, el nivel de los valores se establece con respecto a esta línea de color rojo. Ese eje se llama el eje horizontal, el eje de las abscisas, etc. Y los valores, las alturas, tomados de este punto hacia el punto donde tocamos la onda, vienen a ser las intensidades de las ondas. Aquí, por ejemplo, este punto significa que las dos ondas superpuestas, la de color verde, que viajaba hacia la derecha, y la de color azul, una onda que viajaba hacia la izquierda, la suma de las dos ondas se superpone y da un punto que podríamos decir de intensidad de onda cero, porque todos los valores que se encuentran sobre este eje de color rojo tienen como valor de intensidad cero y como valor de ordenada, o sea, el valor que en la posición que se encuentra se llama el valor de la abscisa, o sea, el valor X. Entonces aquí tenemos puntos, un punto de intensidad cero, otro punto de intensidad cero, otro punto de intensidad cero. En general, cuando tenemos dos ondas que se superponen, a ese acontecimiento se llama interferencia. Ustedes, por ejemplo, cuando escuchan una radio y de repente se siente que hay otros sonidos extraños que no nos dejan escuchar lo que queremos de la radio, se produce una interferencia. Entonces, aquí tenemos en este caso, en el siguiente nivel, tenemos también una onda que está viajando, ¿no es cierto?, de color azul, no hemos indicado en qué dirección, pero la otra onda de color verde, tenemos otra onda de color verde.
Todos ellos representan ondas sonoras. La suma de la onda de color azul y de color verde es la onda de color rojo, Esa es la suma de las dos ondas. Si uno se observa y mide las alturas de la onda, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la representación de las ondas de color azul y de color rojo. Y aquí lo hemos representado en este sistema de coordenadas, este eje Y, que se llama el eje de las ordenadas, el eje y el valor de los valores que toma a lo largo de este eje que se llama el eje X, se llama abscisa. De manera que ustedes deben saber que cada puntito, cualquiera que sea, que tomemos del gráfico de color rojo o de color azul, cada puntito lo vamos a presentar como un par ordenado, ¿no es cierto? Un par ordenado. ¿Cómo representamos matemáticamente una onda? Una onda se representa mediante estas figuras que ustedes ven, suben y bajan, suben y bajan. La de color rojo que pasa por este punto es el punto donde se intersectan los dos ejes, y este punto tiene como coordenadas 0, 0, 0 de X y 0 de Y. Cuando la onda parte de este punto, o pasa por este punto, este color, como es el caso de la onda de color rojo, esa función de onda se llama función seno, sinusoidal, así se llaman esas funciones. Esas funciones tienen el nombre en la matemática de funciones armónicas, ¿sí? ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan, cuando uno aprende matemáticas, trazamos un sistema de coordenadas, el eje X, el eje Y, el eje X es este. Entonces, cada puntito que tomamos de aquí, que lo voy a poner con una marquita, lo representamos como un par ordenado. Vamos a poner mejor un punto de color de color naranja, creo que es este. Este punto tiene una representación matemática en un par ordenado, ¿sí? Ese par ordenado. El primer valor se llama el valor de la abscisa X. Se pone una comita y el otro valor, el valor Y. Entonces, todo punto de este plano formado por el eje Y mayúscula, le ponemos una Y mayúscula y este X, el eje X y el eje Y. Cada punto sobre este plano, este es el plano de la pantalla, se representa con un par de numeritos que se llama par ordenado. X representa la abscisa y Y la ordenada. El valor de X es este valor. Vamos a trazar aquí, cortamos, trazamos con líneas punteadas y cortamos aquí. Desde aquí hasta acá se llama X. Y también hacemos lo mismo sobre el eje Y. Trazamos puntitos con una regla y este valor de aquí se llama Y. El valor de X y de Y. Estos valores representan un punto en plano. A este plano se llama plano cartesiano. Entonces aquí hay el conjunto de estos puntos forman una figurita como esta de color rojo o como esta de color azul. La de color rojo que pasa por este punto es la que da la forma de esta función que se llama función seno de X. Es el nombre, no se preocupen, no se sientan que están lejos de lo que es la matemática, simplemente es el nombre, así como el nombre que tienen ustedes, su nombre completo. Se llama función seno de X. O sea, funciones en la matemática son funciones trigonométricas, que tienen que ver con un ángulo. Por el momento, el color rojo pasa por este punto, 0, 0. Esa función se llama seno.
En cambio, la de color, la de color azul no pasa por ese punto. Por eso esa de color azul se llama la función coseno. Pero tienen un común denominador, tiene la misma altura. El valor máximo, aquí en este caso el punto de referencia es la medida para ver el valor máximo de la altura, es el eje X, el punto de referencia. La altura es este valor. Los dos tienen la misma altura, tienen el valor máximo a que llega la función. Alcanzar un valor máximo se llama amplitud. En este caso, si estas representan ondas, se llaman amplitud de las ondas. Entonces aquí tenemos dos, una de color verde, una onda, entonces aquí decimos onda, y otra de color celeste, y el de color rojo viene a ser la suma de las dos ondas, la suma de las dos ondas. O sea, quiere decir que una onda con otra onda se encuentran y se suman, y eso en matemáticas se llama superposición de ondas. Superposición de ondas. El conjunto de valores que toma, aquí ustedes ven, admitir. Ismael, estás con el micro apagado. No sé cuánto tiempo has estado así porque recién veo. No, recién apagado. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Ya, bien. Entonces estamos acá ante dos figuras que representan dos ondas, dos armónicos. O sea, la forma de estas funciones se llaman armónicos. El valor máximo de altura que llega el color rojo y el color azul son las amplitudes. En este caso, las amplitudes son iguales, están a la misma altura. Los puntos donde la función llega, como en este caso, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en este lugar, en este punto aquí, el valor de la onda, o sea, la intensidad de la onda es cero. Aquí hay varios ceros donde la onda se anula. Aquí se anula, el rojo también se anula. Y aquí en este punto, o en este otro punto, la altura es máxima y la amplitud es el valor máximo. La distancia que hay entre, si este eje fuera el eje horizontal fuera el tiempo, la distancia desde un máximo a otro máximo, o sea, aquí como está diciendo el máximo de este color rojo a este otro máximo, con el siguiente, forman un valor que se llama el periodo, el tiempo que demora la oscilación de la onda, ¿cierto? La onda tiene un tiempo de oscilación. Se denota con la letra T. Pero si este eje horizontal fuera la distancia de esto, fuera el espacio, o sea, ¿cuál sería la extensión espacial de una oscilación? Esa extensión espacial de una oscilación se llama
longitud de la onda. Longitud de la onda. Entonces, los valores que toma la función X forman, este conjunto se llama dominio de la función. Este dominio de la función se denotan con una letra D para indicar la palabra dominio, y a veces se le pone un subíndice F para decir que el dominio de la función. Entonces, los valores que están en el eje horizontal de esta recta numérica, se llama la recta horizontal numérica, ¿no? ¿Mm? ¿Hay alguien que tiene por ahí prendido? ¿Hay que apagar el audio? Traten de silenciar su audio, por favor. Bien, entonces estamos ahí recomendando que traten de apagar su audio, por favor, para no interrumpir la clase. Estamos entonces diciendo que las ondas sonoras son representadas por medio de estas funciones, que se llaman funciones armónicas. Funciones armónicas. Los parámetros de estas funciones son conocidos con el nombre de longitud de la onda. Longitud de una oscilación se llama longitud de onda. Lo denotamos con esta letra griega lambda. Y el valor de esa letra lambda es exactamente igual a la velocidad que tiene la onda, en este caso la onda sonora, y el tiempo que dura una oscilación, velocidad por el periodo. Eso da lugar a la medida de la longitud de la onda. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos varias oscilaciones o varias vibraciones, cuando nosotros vamos a clase, a la semana, vamos de lunes a viernes, son 5 días por semana. Entonces, la cantidad que decimos, 5 días por semana, estamos indicando las veces que vamos y el tiempo en que transcurre esa ida al colegio, semana. Eso se llama la medida de la frecuencia. Entonces, la frecuencia es el número de oscilaciones o vibraciones por unidad de tiempo. Y por eso que la frecuencia se mide como la inversa del tiempo, y la unidad es hertz. El nombre de 1 sobre segundo se llama hertz. El tiempo, el periodo es la inversa de lo que es la frecuencia. Nosotros decimos tenemos 5 oscilaciones en una hora. Entonces queremos saber cuánto dura cada oscilación. Medimos el tiempo entre el número de oscilaciones. Eso se llama periodo. Por eso que uno dice que la frecuencia y el valor de la frecuencia y del periodo son valores inversos. Por ejemplo, si el tiempo que demora una oscilación es 2 segundos, ¿cuál es la frecuencia? La inversa, 1 sobre 2. Entonces 1 sobre 2 es 0,5, ¿no es cierto? Hertz. Esa es la frecuencia. ¿Cómo calculamos la velocidad del sonido? El sonido depende del medio. La velocidad del sonido se refiere. Depende del medio. Digamos, como hemos mencionado, cuando decimos, por ejemplo, que el tiempo, cuando hemos hablado sobre la velocidad de la onda sonora
En el aire, ¿cierto? En el aire, aquí este numerito no es 200, sino 20 grados centígrados. La velocidad de la onda sonora es 343 a 20 grados centígrados. 343,2 metros por segundo. Transformado esto en kilómetros, es 1000 kilómetros, 235,5 kilómetros por hora. Cuando el aire estamos en un medio en que la temperatura es 0 grados centígrados, como ustedes pueden apreciar, la velocidad de la onda sonora disminuye, ¿no es cierto? De 343 a 20 grados centígrados disminuye a 331 metros por segundo. Entonces, la velocidad solo depende del medio. O sea, aquí cambió el medio, el aire está a 20 grados, y después se mide a 0 grados, cambia la velocidad de la onda. La magnitud de la velocidad del sonido depende del medio de propagación. No depende del sonido de una flauta. La velocidad del sonido de una flauta es la misma que la velocidad del sonido de una trompeta, ¿no? De una flauta traversa, la velocidad es la misma, no cambia, porque está propagándose en el mismo medio. La onda, o sea, la onda sonora tiene una energía, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros producimos con esa energía, producimos con una determinada energía, perturbamos el medio, entonces generamos una onda sonora. En los gases, la velocidad de la onda, o sea, en el aire, por ejemplo, en nitrógeno, en oxígeno, si estamos en una atmósfera de gases, entonces la función de la velocidad varía en función de la temperatura y de la presión, y de otras constantes que tienen los gases. En los líquidos, por ejemplo, calcularlo es más complicado, ¿no? Calcular la velocidad. En la clase pasada estuvimos poniendo las velocidades de diferentes medios, y ustedes notaron que las velocidades cambian. De un líquido a otro líquido diferente, la velocidad es diferente, entonces la velocidad de la onda sonora. Entonces hay otros parámetros que intervienen. O sea, no quiere decir que en los líquidos no interviene la temperatura ni la presión, pero intervienen otros parámetros como la compresibilidad, que es un parámetro mecánico en los líquidos que no se toma en cuenta en el caso de los gases. En los sólidos, las vibraciones para producir sonido, la velocidad del sonido en la cuerda vibrante, por ejemplo, ¿no? La cuerda vibrante tiene un valor de la velocidad, se calcula como una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Una raíz cuadrada. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros la velocidad. En el sólido, la cuerda se considera un sólido, ¿cierto? Todas las velocidades, las fórmulas para calcular las velocidades tienen una raíz cuadrada. En este caso, la cuerda es la tensión, la fuerza, por su parámetro, que se llama densidad. En este caso le notamos con una letra griega, mu. En el caso de una cuerda, el valor de mu se llama densidad. O sea, aquí le vamos a poner la letra así como se pronuncia, mu. Es una letra griega, y el valor de esta densidad se calcula muy fácilmente. ¿Cuánto tiene de masa? Le ponemos la masa. ¿Y cuánto es su longitud? Como es una cuerda, tiene solamente una dimensión geométrica, entonces medimos la longitud, ¿no es cierto? Esa es entonces la forma de calcular el valor de la densidad lineal, se llama. Y la unidad de dimensión en el sistema internacional, la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. La unidad de longitud en el sistema internacional es el metro. O sea, kilogramos por metro es la medida de la densidad lineal. Acá tenemos un problema de una cuerda de piano. La cuerda del piano es de 1,25 metros de longitud.
tiene una masa de 150 gramos, ¿no? Se somete a una tensión de 6.000 N. Estamos hablando de F, fuerza, es tensión, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que vibrar la cuerda, ejercemos sobre la cuerda una fuerza vertical si la cuerda está en una posición horizontal. Esa fuerza es de 6.000 newton. Nos piden cuál es la velocidad de la onda al ser golpeada por un masillo, o sea, por un martillito, ¿no? Si no lo jalamos, lo tensamos, y esa fuerza es de 6.000 newton. ¿Cuál es la velocidad? Entonces, con esta expresión puedo calcular la velocidad. Vamos a ver. Aquí tenemos la velocidad. Esta es la expresión que se utiliza para calcular la velocidad del sonido en una cuerda vibrante, o la velocidad en una cuerda vibrante. La perturbación se calcula con la fuerza F, con la tensión, que se mide en unidades en el sistema internacional con el nombre, la unidad se llama Newton. O sea, aquí tenemos la palabra N. Se lee Newton. Vamos a colocar aquí la palabra Newton. Newton. Esa es la palabra. Esa es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo que tiene 1 kilogramo, se produce un movimiento, ¿no? Se produce una aceleración o una velocidad. Entonces, el papel que juega la fuerza es perturbar, cambiar el estado en que se encuentra el material. Si está en reposo, al aplicar la fuerza se pone en movimiento, y si está en movimiento, al aplicar una fuerza, lo detenemos. O sea, para cambiar el estado de inercia, se aplica una fuerza. Se mide en Newton. Entonces está diciéndome que la fuerza, la tensión es 4.000 Newton. 4.000 Newton. N. Noten ustedes que cuando tienen que poner el valor de una magnitud física, está expresado de un número seguido de la unidad. Entonces, todos deben entender que este N no representa otra palabra, significa Newton. En cambio, por ejemplo, si nosotros medimos la densidad, no la tenemos directamente en el dato del problema, pero nos dicen que la masa es de 150 gramos. 150 gramos. Entonces aquí dice 150 gramos. Voy a colocar aparte la palabra masa con la letra M, la magnitud física, masa. Todas las unidades, todas las medidas que sirven, que se aplican o que valorizan un material, se tienen una letra, un símbolo. Cuando es la letra, la palabra fuerza, en el sistema de unidades del sistema internacional se dice Newton. Hay otras unidades que sirve para indicar lo que es una fuerza. Sí, hay otras unidades, de otro sistema de unidades. Vamos a usar el sistema internacional. Entonces, las unidades o magnitudes físicas tienen unos símbolos. La letra N, Newton. La letra M, masa. Profesor, ¿puede ser que la letra M sea metro? No, acá estamos hablando de la unidad, ¿no es cierto? No, estamos hablando de la unidad. Y la magnitud es la letra
que representa la magnitud de la masa es la letra M. O sea, con la letra M yo puedo representar solito, aislado, a ver qué representa la letra M, ¿no es cierto? Le pedimos, le solicitamos a alguien que nos diga qué es la letra M en la física o las ciencias naturales o ciencia y tecnología. M es, alguien me puede decir, es metro. Entonces la palabra M significa metro. ¿Está bien? Sí, está correcto. También otro alumno me puede decir, no, M es masa. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cómo puede haber dos respuestas de palabras distintas? ¿Está incorrecto entonces? No. Porque aquí la palabra metro es la unidad de una magnitud de longitud. Y la letra M acá es el nombre o la notación o el símbolo de una magnitud que se llama masa. F es el nombre, la letra de la magnitud, fuerza. También puede ser con la letra T que se llama tensión, pero uno indica o establece que la tensión es lo mismo que una fuerza. Y otra cosa es la unidad. Entonces aquí va la unidad del sistema internacional Newton. Entonces aquí dice que la masa es, la que está dando los enunciados, es 150 gramos. 150 gramos. ¿Cierto? Entonces, si tiene 150 gramos, ¿cuál es la unidad en el sistema internacional de la masa? Aquí, por ejemplo, tenemos la letra G, es gramos. Algunos agregan la letra R, pero el sistema internacional está establecido por leyes. En el Perú tenemos un sistema legal de unidades. Nosotros no podemos poner cualquier letra, porque nosotros vamos a poner un valor que lo van a entender en cualquier parte del planeta, en la India, en Yapatera, en Ecuador, en cualquier parte, saben que cuando dice 150 G significa la cantidad de masa, gramos. El gramo es una unidad que no pertenece al sistema internacional. El que pertenece al sistema internacional es el kilogramo. Entonces, ¿qué hago para, para establecer la masa en kilogramos? Entonces, yo lo que tengo acá es, voy a establecerlo en kilogramos, entonces voy a decir que 150 equivale a 0,15 kilogramos. 15 kilogramos. ¿Sí? O sea, hemos cambiado. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo es que yo puedo pasar de gramos a kilogramos? Bueno, ustedes se dan cuenta que esa cantidad lo he dividido entre 1000, ¿no es cierto? Si ustedes dividen 150 entre 1000, ¿sí? ¿Por qué 1000? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces yo pongo 1000, divido entre 1000 para obtener cuántos kilogramos hay. Caramba, pero profesor, es una cosa complicada tener que dividir eso. No, porque cuando ustedes dividen, recuerdan en matemáticas básicas, simplifican 0 aquí y 0 acá. Pero ahí todavía no es dividir. Bueno, también dice la regla que cuando divido 15 entre 100, lo que hago es correr el punto decimal hacia la izquierda, pongo 15 y voy contando. 1, ese es 15. 1, 2, porque tiene 2 ceros, y aquí termino con la coma, 0,15. 0,15 es kilogramos, ¿cierto? O sea, por eso que podemos dividir, vamos a ponerlo entonces, primero voy a poner la densidad que vale 0,15. 0,15. Kilogramos. Bueno, le puedo poner la unidad, kilogramos, porque ustedes saben que la unidad de la densidad lineal es kilogramo por metro. 0,15 masa sobre la longitud. Recuerdan que la densidad se calcula masa sobre la longitud, la densidad lineal.
Recuerdo cuánto era la longitud. Aquí dice, la longitud de la cuerda es 1,25 metros. Aquí está dado en metros, no tengo que transformar nada, ¿no es cierto? Si hubiera estado en centímetros, quizás hubiera hecho lo mismo de dividir entre 100, porque un metro es 100 centímetros. Aquí ya está dado como 1,25. Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir 0,15 kilogramos entre 1,25 metros. Profesor, ¿y es necesario poner las unidades? Claro que es importante porque para eso entonces tenemos que decir que la unidad en el sistema internacional de la densidad lineal de la cuerda va a ser en kilogramos por metro. Y dividimos. Ya ustedes saben la división entre los números, entre un número decimal y otro número decimal. Entonces aquí ven ustedes que pueden dividirlo desapareciendo la coma y dicen 15 entre 25, 125. Y dividen y sale un valor. Es ese valor que vamos a usar para calcular el valor de mu. Y luego aplicamos con 6.000 newton. Queda ahí para que ustedes terminen de hacer la operación. Es una raíz cuadrada, por si acaso. 6.000, ¿no es cierto? Primero vamos a dividir 6.000 entre el valor que sale aquí de mu y aplicamos esta fórmula. ¿Cuál es el valor de la frecuencia fundamental de la cuerda? Ah, aquí estamos ante un problema. La frecuencia fundamental. Vamos a ver. Admitir. A ver, aquí tenemos, vamos a ver. Aquí tenemos una. ¿Cuál es la frecuencia fundamental del piano, dice, de la cuerda del piano? Aquí tenemos una cuerda de guitarra, una cuerda de piano está tensada entre dos extremos, ¿no? Aquí ya hemos aplicado una fuerza y ha dado lugar a una onda que va de esta forma a esta onda. Hemos dicho que de la onda, la longitud de la onda es la longitud de una vibración. Vamos a ver qué cosa es una vibración. Una vibración es este recorrido. Una subida y una bajada. Medimos desde aquí hasta acá. ¿Cierto? También puede suceder que yo mida desde este punto máximo a este otro punto máximo. Aquí lo estoy midiendo desde el punto 0, aquí, hasta este otro punto 0. Aquí también hay otro cerito, ¿no es cierto? Esto se llama una oscilación. Esta oscilación, si se produce en la cuerda, cuando estaba la cuerda con esta longitud, esta es la longitud de la cuerda, entonces quiere decir que la longitud de la onda es L. La longitud de la onda, siempre y cuando este sea la longitud de la cuerda sea L. Longitud de la onda, A. Recuerdan ustedes que hemos dicho que la longitud de la onda es la extensión, es la longitud de una oscilación y se denota con una letra griega que se llama lambda. La letra lambda la puedo medir, como estamos observando aquí. Aquí estoy midiendo desde ese punto a este otro punto, es la longitud de la onda. Una oscilación completa sube y baja. La extensión de esa vibración se llama longitud de la onda. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, la longitud de la onda solo ha medido una parte, subió, ¿no es cierto? Hasta aquí, sería así, hasta aquí, y la parte de acá abajo es esta. Entonces quiere decir que la longitud de la onda es, en este caso, 2 veces L. 2 veces L, la longitud de la onda. Y la longitud de la onda acá
sería, este sería la longitud de onda para este armónico. O sea, cada uno de estos se llama armónico. Aquí, ¿cuántos armónicos hay? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 armónicos. El armónico que tiene esta forma se llama fundamental y se denota con la letra F, lambda 0 o F0, la frecuencia fundamental. Aquí dice, ¿cuál es la frecuencia fundamental de la cuerda del piano? Del problema 1, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de la vibración, la extensión de la vibración se llama longitud de la onda sonora o la longitud de la onda de cuerda del piano. Entonces aquí hay una longitud, una frecuencia fundamental, se llama. Como ustedes saben, la longitud de la onda es la velocidad en general es la velocidad por sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Nosotros hemos denotado la palabra frecuencia con la letra F, ¿sí? La letra F representa la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia y la inversa del periodo. De manera que por eso es que aquí la velocidad sobre la frecuencia es la longitud de la onda. Entonces aquí nosotros tenemos que calcular la frecuencia fundamental de la cuerda del piano del problema 1-1. Este es el problema 1-1, ¿no es cierto? La longitud del piano. La longitud del piano está dado, la longitud del piano. ¿Cuál es la frecuencia fundamental? ¿No es cierto? La frecuencia fundamental sería lambda, la longitud del piano fundamental. Lambda sería igual a 2 veces L. 2 veces L. Esa es la longitud fundamental del armónico fundamental a la frecuencia fundamental. 2L. ¿Por qué 2L? Porque la vibración es esa porción de longitud con esta. De aquí hasta acá es L. Entonces hay 2L. 2L es la longitud de la onda, la extensión de una vibración. Pero a mí no me piden cuál es la longitud de la onda, me están pidiendo cuál es la frecuencia. Entonces yo tengo que utilizar esta expresión. Donde vea lambda, voy a poner 2L. 2L, 2, donde vea lambda voy a poner 2L. Aquí he puesto mal. 2L. Donde vea B, voy a poner el valor que me están indicando. Acá dice, el que calculé, este valor B, que no le he terminado de calcular, que ustedes lo van a terminar. Calcular el valor de B. Recuerden que para calcular el valor de B, hay que extraer la raíz cuadrada. Primero calculamos la división entre la fuerza y la densidad lineal, ¿cierto? Sacamos la velocidad, el valor de la velocidad. Entonces aquí estamos diciendo que la longitud de la onda es lambda, 2L, la velocidad la tenemos ya en camino de calcular sobre F, pero en este caso me refiero a F0. El valor de la frecuencia de este armónico en su estado fundamental se denota con la letra F o F sub 0, decimos. Entonces de aquí obtenemos F o F sub 0, frecuencia fundamental igual, pasa acá arriba al numerador, entonces intercambiamos velocidad dividido entre 2L. Entonces 2L ya lo tenemos, porque L está dado por el valor de 1.21 metros de longitud. Entonces de esa manera resolvemos el problema 1-2, ¿no?
el problema 1-2. Acá tenemos una, me están escuchando, ¿no? Acá tenemos una onda, el tipo de onda es de tipo, el armónico se llama sinusoidal, como ustedes parten del 0-0, la onda es esta, su amplitud, la máxima altura de la onda. La onda está representada por la intensidad de la onda en función del tiempo. Entonces, desde aquí, desde este punto, hasta este lugar, hasta otro cero, una subida y una bajada, la distancia de esto será el periodo, ¿no es cierto? Y con el periodo después tengo la frecuencia. Aquí vamos a hablar de un acontecimiento muy importante que lo vamos a escuchar en el video. Se llama la onda, volver a la anterior. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos una onda y esta es otra onda. Si ustedes observan bien, la longitud de la onda es diferente, ligeramente diferente, ¿no? Incluso ustedes ven que el ancho de los picos son diferentes, o sea, ligeramente son diferentes. La suma de las dos ondas va a ser una cosa como esta. Aparece una onda resultante donde hay amplitudes que varían. Entonces, este acontecimiento se conoce con el nombre de pulsación. Lo vamos a entender mejor con el siguiente video. Sobre la frecuencia de pulsación. Y para hacerlo, permítanme hablarles de esta gráfica de desplazamiento de aire contra el tiempo. Esto nos va a dar un desplazamiento de las moléculas de aire durante cualquier momento del tiempo en una ubicación ¿Escuchan bien? particular. Digamos que tenemos una bocina que está tocando una nota Profesora agradable Edadí, armónica ¿están simple, que escuchando va a sonar correctamente? algo así. Estos Sí, sí, no se preocupe, sí escucho. Ya, muy bien. son Gracias. 440 Hz, que es la nota La, y las personas la ocupan mucho cuando están afinando instrumentos. Y así se escucha este sonido. Y hay una región particular en el espacio en donde medimos cuál es el desplazamiento de las moléculas de aire como una función del tiempo. Digamos que estamos a 3 metros a la derecha de la bocina. Tenemos moléculas de aire por acá, tranquilitas y relajadas, y entonces llega la onda de sonido y hace que estas moléculas de aire se desplacen, se muevan de un lado a otro, una cantidad minúscula, y si graficamos este desplazamiento como función del tiempo, vamos a tener esta gráfica. En otras palabras, esta gráfica está personalizada para esta región del espacio, a 3 metros de la bocina. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos que si superponemos dos ondas, digamos que aquí tengo otra onda, y a menos que esta onda tenga exactamente el mismo periodo que la primera onda, las ponemos pico con pico para que veamos que tienen el mismo periodo, por lo que les lleva el mismo tiempo a cada una de ellas recorrer un ciclo completo. Si las superpongo, es decir, tomo otra bocina y toco la misma nota que la primera y las pongo juntas, voy a escuchar interferencia constructiva, ya que estas ondas se van a estar superponiendo pico con pico y valle con valle perfectamente, por lo que este sonido se va a hacer más alto si yo estuviera aquí parada escuchando. Y permanecería alto este sonido todo el tiempo. Y esto se debe a que tenemos interferencia constructiva todo el tiempo. Si adelantara un poquito la segunda bocina, o si intercambiara el cableado
o encontrara alguna forma de desfasar estas ondas, de manera que tuviera una interferencia destructiva, escucharía una nota más suave, si no es que silencio completo, ya que sería una interferencia perfectamente destructiva y permanecería en silencio todo el tiempo, ya que todo el tiempo permanecería como interferencia destructiva. Por lo que si superponemos dos ondas que tienen la misma frecuencia, es decir, tienen el mismo periodo, entonces si tenemos interferencia constructiva, va a permanecer como constructiva todo el tiempo. O si tenemos interferencia destructiva, va a permanecer así, destructiva, todo el tiempo. Pero aquí ocurre algo loco. Vamos a quitar esto. ¿Qué pasaría si superpusiéramos dos ondas que tuvieran periodos diferentes? ¿Qué pasaría? Pues vamos a averiguarlo. Vamos a usar esta onda. Esta tiene un periodo diferente. Véanlo aquí. Si las comparo, los picos no siempre se van a alinear. Puedo ver que la distancia entre estos dos picos no es la misma que la distancia entre estos dos valles. Es casi la misma distancia, pero no es igual. La onda roja tiene un periodo ligeramente más grande que la onda azul. El tiempo entre picos en la onda roja es un poco mayor que el tiempo entre picos en la onda azul. Y quizá ustedes piensen que es una diferencia muy pequeña y no debería tener tanto problema, ¿cierto? Pues no. Esto nos va a ocasionar un nuevo fenómeno, que le llamamos frecuencia de pulsación. Y vamos a ver cómo ocurre. Si superpongo estas dos ondas, ahora tenemos dos bocinas, pero cada una está tocando una onda diferente. La segunda bocina va a tener una onda con una frecuencia ligeramente diferente. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues veamos qué pasa. Comienzan en fase. En este punto se superponen perfectamente y coincide pico con pico. Por lo que aquí tenemos interferencia constructiva. Aquí tenemos que esta onda comienza con una interferencia constructiva con la segunda onda. Quiere decir que si ustedes están en este punto, en este instante del tiempo, recuerden que este eje es el del tiempo, no espacio, por lo que en este instante de tiempo escucharemos interferencia constructiva, lo que significa que estas ondas van a sonar más alto. Pero después esperamos y esta onda roja tiene un periodo un poco más grande, por lo que le va a llevar más tiempo a esta onda roja completar un ciclo, lo que significa que estas ondas van a comenzar a desfasarse. Los picos ya no se van a alinear, por lo que cuando la onda azul ha desplazado las moléculas de aire la cantidad máxima que puede hacerlo hacia la derecha, la onda roja aún no habrá logrado esto, le llevará más tiempo hacerlo. Así que se van desfasando y aquí vamos teniendo interferencia cada vez menos constructiva. Vean que aquí el pico coincide con el valle, por lo que aquí de plano hay interferencia destructiva y el sonido será muy suave. Y si la interferencia fuera perfectamente destructiva, aquí escucharíamos silencio. Y si esperamos un poco más, veremos que esta onda azul básicamente ya coincide con la onda roja. Hemos esperado tanto tiempo que ahora a la onda azul le ha dado tiempo de recorrer un ciclo completo con respecto a la onda roja, por lo que de nuevo los picos coinciden aquí. Y de nuevo tenemos interferencia constructiva porque los picos coinciden con los picos y los valles con los valles, por lo que en este momento tenemos interferencia constructiva y el sonido va a ser alto otra vez. ¿Qué es lo que escucharíamos si estuviéramos en este punto a 3 metros de las bocinas? En este momento del tiempo escucharíamos la nota alta, luego escucharíamos que se vuelve más suave y después escucharíamos que vuelve a hacerse más alta. Escucharíamos que esta onda oscila. El nombre que le damos a Están escuchando, ¿no? Aquí es necesario que todos ustedes tomen atención a la explicación que se refiere al fenómeno que se llama frecuencia de pulsación, ¿no? Este acontecimiento se refiere cuando las ondas ligeramente tienen una diferencia de frecuencia. Ligeramente significa, vamos a suponer, que la frecuencia sea 40 Hz y otra onda tenga 39 Hz.
ligeramente hay una diferencia de 1 Hz. A eso se refiere cuando decimos una ligera diferencia. Este fenómeno es frecuencia de pulsación o a veces les llamamos pulsos. Y no son cualquier tipo de pulsos. Y no nos referimos a pulsos cardíacos. Simplemente nos referimos a las oscilaciones que van de alto a suave y así sucesivamente. Es más, permítanme mostrarles cómo suena esto. Si tocamos la nota La de 440 Hz, esta tiene una frecuencia particular, 440 Hz. Ahora escuchen una frecuencia ligeramente diferente. Esta nota tiene 443 Hz y quizá a ustedes les suene exactamente igual y no noten la diferencia entre las dos. Pero si toco ambas al mismo tiempo, definitivamente van a poder escuchar la diferencia. Esta es la nota de 443 Hz y esta es la de 440 Hz. Y ahora escuchan una oscilación. Vamos a detener esto, y es a esto a lo que se refieren los físicos cuando hablan de frecuencia de pulsación o de pulsos. Es esta oscilación o el cambio en el volumen del sonido de estas ondas, que ocurre cuando superponemos dos ondas que tienen frecuencias ligeramente diferentes. Vamos a repetir nuevamente lo que ocurre cuando se habla de la frecuencia de pulsación, solamente para notar cómo son las pulsaciones que se producen por la interferencia de dos ondas que tienen una diferencia ligera. Voy a retroceder un poquito. La de 440 Hz. Esta tiene una frecuencia particular, 440 Hz. Ahora escuchen una frecuencia ligeramente diferente. Esta nota tiene 443 Hz y quizá a ustedes les suene exactamente igual y no noten la diferencia entre las dos. Pero si toco a... Entonces ustedes van a notar la diferencia cuando se tocan simultáneamente con las diferentes, ligeramente con dos sonidos de ambas al diferentes mismo frecuencias. tiempo, Ondas de diferencias de frecuencias ligeramente diferentes. definitivamente van a poder escuchar la diferencia. Esta es la nota de 443 Hz y esta es la de 440 Hz. Y ahora escuchan una oscilación. Vamos a detener esto, y es a esto a lo que se refieren los físicos cuando hablan de frecuencia de pulsación o de pulsos. Es esta oscilación o el cambio en el volumen del sonido de estas ondas. Ubicación particular. Digamos que tenemos una bocina que está tocando una nota agradable, armónica simple. Bueno, entonces estamos hablando de este acontecimiento que se llama frecuencia de pulsación, ¿no? Y aquí tenemos un problema que está referido a eso, ¿no? Dos cuerdas de guitarra idénticas, ¿no? Dos cuerdas de guitarra idénticas. Se afinan a la frecuencia de 300 Hz. Si se aumenta en un 2% de la tensión de una de las cuerdas, ¿cuántas pulsaciones se percibirán al hacer sonar conjuntamente ambas cuerdas? ¿No es cierto? Este es un problema que podemos resolver con la información que tenemos ahora. Aquí la novedad es que hay un aumento de la tensión.
¿cierto? Nosotros aquí hemos visto que con la tensión calculamos la velocidad de la... Con la tensión calculamos la velocidad de la onda sonora, ¿no es cierto? Y las guitarras son idénticas. Las guitarras son idénticas. Entonces, ¿cómo se puede calcular? Aquí, por ejemplo, vamos a tener hemos visto que la velocidad de la velocidad ¿sí? La velocidad del sonido es, de la onda es F, la tensión, sobre la densidad, ¿no es cierto? Sobre la densidad. Ahora, si nosotros aumentamos, aquí sería la velocidad 1 y la fuerza F1. ¿Te das cuenta? Si ahora hacemos variar la tensión, vamos a tener una velocidad que se calcularía con esa nueva tensión de esa forma. Raíz cuadrada de F2 se varía a la fuerza que estamos aplicando con el 2% de tensión, como dice ahí el enunciado. Si se aumenta en el 2%, ¿no? En el 2% de tensión de una de las cuerdas, ¿cuántas pulsaciones se percibirán al hacer sonar conjuntamente ambas cuerdas? ¿Cierto? Entonces, estamos aquí, dos velocidades, ¿sí? Dos velocidades. La misma densidad de las cuerdas, para los dos, no le he puesto 1 ni 2, sino aquí. Esta velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Dice que la otra cuerda se le aumenta un 0,2%. Significa que está indicando acá que se aumenta el 2% de la tensión de la cuerda, ¿sí? Estamos indicando aquí que F2 sería, F2, podríamos decir así, la fuerza F2 sería igual a 2%. Vamos a hacer recordar que cuando decimos 2%, podemos escribir así, 2%, así, de esa manera. Eso significa 2%. Y como 2% en términos de, este es en forma de quebrado, podemos escribirlo en términos decimales, como hemos dicho, se corre el punto decimal 2 lugares hacia la izquierda cuando se divide entre 100, y esto se transforma en 0,02. O sea, el número 0,2 sobre 100 es lo mismo que 2 centésimos. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que la fuerza se aumentó. Quiere decir que yo le puedo poner F1, ¿sí? F1, la fuerza F1 que había al comienzo, le sumo un poquito más, que sería 0,02 F, en este caso 2% de ¿quién? De F1. Entonces, F2 es la suma de F1 más el 2%, eso es lo que está diciendo el enunciado del problema. Dos cuerdas de guitarra idénticas. Y idéntica quiere decir que en la letra mu, la densidad de la cuerda es la misma para las dos cuerdas de guitarra. Si se aumenta el 2%, 2% significa eso, ¿cierto? Este es el 2%. O sea, en total, la fuerza sería 1,02 la tensión, ¿cierto? La F1 es más el 2%, sería en total F2 es igual a esta expresión. Este es el valor de F2.
la fuerza de tensión de la otra cuerda, que le hemos aumentado el 2%. Le hemos aumentado el 2%, ¿no es cierto? Como hemos dicho, la velocidad de los sonidos son iguales, ¿no? Con esta tensión o con la otra tensión son iguales. La densidad lineal de las cuerdas es la misma, ¿no es cierto? Es la misma. Ahora, lo que nos están preguntando, vamos a calcularla, como dice aquí, ¿cómo calcularíamos? Aquí dice que 2 cuerdas, una de ellas tiene una frecuencia de 300. Tenemos que calcular la frecuencia que tendríamos en la otra, ¿no es cierto? Que tendríamos cuando le aumentamos a la otra cuerda una tensión del 2%. ¿Sí? La fuerza. Entonces aquí es donde vamos a tener que manejar. Aquí tenemos la fuerza F2, se relaciona con F1, de manera que puedo yo utilizar puedo dividir estas dos cantidades, son iguales al dividirlos, ¿no es cierto? Pero lo que queremos es calcular la frecuencia. Para calcular la frecuencia necesito, como he dicho, la longitud de la onda, ¿no es cierto? La velocidad sobre la longitud de la onda. ¿Sí? La frecuencia es eso. Si yo multiplico lambda, la longitud de onda, por la frecuencia, me da la velocidad. La velocidad se calcula. O también puedo yo decir que B es igual a lambda, ¿cierto? Por F. Lambda por F es también la velocidad. Entonces tengo yo velocidades, ¿no? La velocidad de la onda, la frecuencia de la onda, de una de ellas también la conozco, falta la frecuencia de la otra onda. ¿Cómo se calcularía la frecuencia de la otra onda? A ver, si ustedes piensan, ¿qué se haría para calcular? Ya tengo la frecuencia de uno, tengo que calcular la frecuencia cuando ocurre este acontecimiento de aumentar el 2% de la tensión. Entonces, la manera de calcular, lo voy a dejar ahí para que en la próxima reunión podamos nuevamente actuar indicando que para calcular la frecuencia de pulsación, yo lo que tengo que hacer es calcular F, puede ser que se reste F2, en este caso la frecuencia F2, menos F1, ¿cierto? Tenemos que pensar, ustedes pueden deducir, aumenta la frecuencia o disminuye la frecuencia. Si aumenta o disminuye, para evitarnos eso de que aumente o disminuye, le ponemos en valor absoluto el valor de la frecuencia de pulsación, ¿cierto? El valor de la frecuencia de pulsación, este sería la frecuencia de pulsación que llamaríamos. Frecuencia, le voy a poner con una letra F. Ya tenemos uno, vale, F1 vale, ¿cuánto dice el enunciado del problema? F1 vale 300 Hz. 300 Hz. Ya tengo el valor de F1. F1. 300 Hz, Hz. Aquí, por ejemplo, podemos poner la letra F minúscula para indicar frecuencia y la letra F mayúscula para indicar fuerza. Como ustedes han podido apreciar, acá le he puesto F mayúscula, fuerza, F y frecuencia con la letra F minúscula para no confundirse. Entonces quedaría como tarea, ¿cómo se calcularía? Como tarea para la próxima reunión, no se preocupen si no lo pueden, lo guiamos para que ustedes vayan razonando. Primeramente, pensar que si la frecuencia que voy a obtener aumenta o disminuye. Cualquiera que sea la respuesta, la frecuencia de pulsación se calcula en valor absoluto,
No se olviden que cuando tengo el número -3 y tomo el valor absoluto de -3, el valor absoluto de -3 es siempre positivo, ¿no es cierto? Ese es el valor absoluto. De manera que, supongamos que F2 fuera igual a 298. F2, no, 298. Estoy haciendo una suposición. 298, eso es lo que vamos a calcular. Si fuera así este valor, la frecuencia F2 sería 298. Entonces yo restaría F2 menos 298 Hz restado con 300. Y no hay frecuencia de pulsación negativa, menos 2 Hz. Esto no tiene sentido, ¿no es cierto? No hay valores negativos en ciertas magnitudes físicas, no hay valor negativo en la masa. Nadie va a decir que la masa de este cuerpo es menos 5 kilogramos, siempre son valores positivos. En este caso, para no tener ese problema, cuando las frecuencias que se calculan de pulsación resulta que la diferencia sale negativa, se toma el valor absoluto, el valor absoluto. Entonces aquí, esto es lo que ustedes han escuchado. Han escuchado que teníamos estas dos ondas sonoras, tienen ligeramente una diferencia de pulsación, tienen ligeramente diferentes frecuencias, querido, y da lugar a una frecuencia de pulsación. Ustedes han visto, han escuchado los sonidos que se producen cuando se superponen dos ondas de frecuencias ligeramente diferentes. Esas pulsaciones, son las oscilaciones donde vemos intensidades máximas y mínimas, cantidades máximas y mínimas. ¿Cómo hace alguien que quiere afinar un piano? ¿No es cierto? Alguien quiere afinar un piano, utiliza un dispositivo que se llama diapasón. Ustedes ven que es un material de aluminio, es un material metálico, se golpea con un martillito de jeve y comienza a oscilar con una determinada frecuencia. Este aparatito se llama diapasón. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos cuando tenemos entonces que afinar un piano, ¿no? Usamos este aparatito que se llama diapasón, golpeamos con una determinada frecuencia para ver si el piano está bien calibrado, porque queremos calibrar el piano, afinar el piano. Entonces golpeamos con este diapasón y luego el pianista va a tocar y si nota eso que están ustedes viendo, entonces quiere decir que el piano hay que afinarlo. Entonces para eso sirve saber lo que es la pulsación. ¿Cómo se afina un instrumento de guitarra, de piano, cualquier tipo de instrumento musical se tiene que afinar antes de comenzar a iniciar una pieza musical? Hay varios tipos de sonidos. Todos los sonidos que hemos podido apreciar, los sonidos que hemos apreciado, son sonidos común y corriente con una determinada frecuencia. Pero hay una clasificación de los sonidos que se llama infrasonido y el otro es ultrasonido. Infra significa bajo, baja frecuencia, ¿no es cierto? Sonidos graves, es decir, frecuencias por debajo de los 20 Hz. ¿Quiénes son los que producen estos infrasonidos? Son sonidos muy peligrosos, muy dañinos. Las tormentas, los terremotos, los tsunamis, son muy perjudiciales para el sistema nervioso. Cuando las frecuencias son mayores que 20 Hz, entonces tenemos los ultrasonidos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la esquina esperando en el paradero del carro o escuchamos que viene un carro tocando una ambulancia y nosotros nos damos cuenta que ahí viene la ambulancia? ¿Cómo nos damos cuenta que viene una ambulancia? Porque
viene una ambulancia, porque vamos a notar que el sonido va cambiando. A medida que se va acercando hacia nosotros, el sonido va cambiando. También va cambiando el sonido, la frecuencia, ¿no es cierto? Va cambiando a medida que se aleja o se acerca. Ese fenómeno se llama el efecto Doppler, ¿no es cierto? Acá tenemos nosotros una onda que sale de una fuente sonora, y aquí tenemos que la fuente se está moviendo. ¿Ven ustedes cómo los frentes de ondas, en este caso que son círculos concéntricos, se van deformando, ¿no? Se van desplazando, y entonces hay este resultado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí una forma de escribir el efecto Doppler, ¿no es cierto? Y las variaciones, si el receptor, ¿no? O sea, yo estoy escuchando, se llama receptor, estoy en reposo, y la fuente se mueve, según se aleje o se acerque, aquí está el signo cambiando, la frecuencia va a irse modificando y se puede calcular de esta manera. Aquí están indicadas los símbolos de cada una de estas letras, ¿no es cierto? Las F minúsculas con sus índices C y S significa frecuencia, receptor y emisor, y calculamos la frecuencia del emisor, ¿no es cierto? La frecuencia del receptor, cómo se calcula en relación con la frecuencia del emisor. Y cuando ocurre al revés, que la fuente es estacionaria y el receptor se mueve, tenemos esta forma de cálculo. Aquí está justamente lo que estábamos comentando. Un observador se mueve con velocidad de 42 metros por segundo hacia un trompetista en reposo. El trompetista está tocando, emitiendo la nota La a 440 Hz de frecuencia. ¿Qué frecuencia percibirá? Aquí dice que el observador se mueve. Entonces aquí estamos hablando de esta fórmula, ¿no es cierto? Cuando se mueve. Y como se mueve acercándose, entonces vamos a tener que escuchar más fuerte, vamos a encontrar que la frecuencia va a aumentar, y por eso aquí debe utilizarse el signo más de esta diferencia. Algo así como esto, ¿cierto? Vamos a tener aquí 440, ¿sí? La frecuencia del emisor, la frecuencia es de la fuente, Fs, dice que es 440. Es el emisor, es el trompetista, ¿sí? 440 Hz. No olviden que la palabra Hertz se escribe HZ y la letra mayúscula. Sí, hay unidades que no se usa la letra mayúscula. Hay unidades que tienen una letra. Aquí tiene dos letras. Hertz, siempre las unidades, como ustedes han podido apreciar, son los nombres de muchos científicos. Hertz es el primero que en el laboratorio produjo ondas electromagnéticas, imagínense, ¿no? Otros habían hecho las ideas, las teorías de cómo se describe la luz, por ejemplo. Pero Hertz, en nombre de este científico, la unidad de la frecuencia tiene la característica de llevar su nombre. Ya saben que Hertz es la inversa de un segundo. Hz es igual a 1 sobre S. La inversa. Sí. Igual 1 sobre S. Segundo se escribe en sigla para indicar la unidad con la letra S, aquí es una sola letra, y con letra minúscula por si acaso. Tenemos que respetar las normas que están establecidas a nivel internacional. O sea, no es que nosotros podemos hacer uso de nuestro criterio. Hay normas establecidas. Hay un organismo que se llama INDECOPI, por ejemplo, que es el que regula, ¿no?, el sistema de unidades legales que se utilizan en el Perú y que está en concordancia con los organismos internacionales. Entonces el enunciado dice que tenemos un trompetista que se mueve con una velocidad de 42, podemos decir, la velocidad del trompetista,
y está moviéndose, el observador se mueve, el observador es el B sub E, ¿no es cierto? B sub E. Vamos, aquí tenemos B sub E. B sub E. El observador es el que se mueve. ¿Sí? Eso es lo que dice. Cuando la fuente es estacionaria, el receptor se mueve, o sea, el observador se mueve a una velocidad de 42. Aquí el problema es corto para resolverlo, ¿no? 42 metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. O sea, la velocidad es unidad en el sistema internacional es metros por segundo, ¿no? Esa es la forma de expresarlo. Acá dice que el trompetista se mueve con una velocidad de 42 metros por segundo, ¿no? Hacia un trompetista que está en reposo. O sea, el trompetista que está en reposo es la fuente, ¿no es cierto? Está tocando con esta frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿qué frecuencia percibirá el observador? Siendo la velocidad del sonido, en este caso 340. La velocidad del sonido, o sea, aquí va el denominador, aquí dice la velocidad de la onda, o sea, la velocidad del sonido, 340 metros. Entonces, tengo yo que calcularlo aquí, 42 metros. F, la frecuencia, la letra que usamos correspondiente es F sub E, igual, ¿no es cierto? La F sub E, seguimos al pie de la letra F, aquí está multiplicando esta cantidad, que va a alterar, va a modificar el vector, el F sub, el Fs, ¿no es cierto? La frecuencia del emisor. Aquí la letra S, a veces se escriben las letras, los subíndices, por ejemplo dice F sub S, puede uno decir que es la frecuencia del sonido, pero no, se refiere a la frecuencia de la fuente. La letra S aquí, a veces se usan letras para indicar en un idioma, ¿no? Por ejemplo, la fuente se escribe en inglés, es source, ¿no es cierto? S-O-U-R-C-E, fuente. La fuente. Entonces la fuente, la velocidad es F, la frecuencia, como dice aquí, la frecuencia Fs, ¿no? O sea, ponemos la fórmula, digamos 1, se acerca, dice más. Entonces tenemos aquí la velocidad B sub E, la letra de minúscula, B sub E, sobre la velocidad del sonido, ¿cierto? O B, chiquita. Entonces esto ya está 440 tenemos aquí. Se supone que cuando tenemos 1 más una cantidad, esta cantidad va a ser un número fraccionario, ¿no es cierto? 440 es, 440, sí. 440 multiplicado por 1, si le sumamos una cantidad fraccionaria, esta cantidad va a ser siempre mayor que 1. Lo que quiere decir que siendo una cantidad mayor que 1, al multiplicarlo por 440, la frecuencia tiene que ser mayor, ¿cierto? Aquí es 42 dividido entre, como se divide dos cantidades de la misma magnitud, sale un número. O sea, ya no es necesario poner las unidades, porque estamos dividiendo velocidad con velocidad. Dos cantidades de la misma magnitud, sale un valor numérico. Claro, tendría que ser un valor numérico porque lo sumamos con un número. Entonces el otro tiene que ser un número de acuerdo a la regla de la suma. Se suman cantidades homogéneas de la misma naturaleza. Acá abajo voy a poner 340, ¿no? La velocidad del sonido en este caso es 340 metros por segundo. $340 metros. Entonces eso lo calculan ustedes y por supuesto que la unidad va a ser en hertz, porque todo esto este es el número 440 hertz.
Este es un número, la unidad que le va a salir aquí va a ser hertz. Cuando los alumnos me ponen en el examen, no a ustedes, sino cuando los alumnos me ponían en el examen, solamente el valor numérico, y no me ponían la unidad, yo lo tomaba como que estaba equivocado el problema. Pero el alumno me reclamaba y me decía, pero ahí está el valor numérico. No está la unidad, puede ser otra unidad, ¿qué número es lo que has sacado? Entonces esa regla debe ser cumplida, poner la unidad que resulta, si es que tiene unidades. Frecuencia del observador, el observador detecta una frecuencia mayor. Acá tenemos otro, aquí tenemos armónicos, el número de armónicos, ¿no es cierto? ¿Cuántos armónicos y cuál es la intensidad relativa? Si en otro momento voy a explicar sobre la intensidad relativa, pero aquí la intensidad relativa ya le hemos mencionado en la clase pasada, la intensidad relativa, el nivel de intensidad se mide en unidades que se llaman decibeles. Decibeles, ¿sí? Se nota, ¿por qué se llaman decibeles? Vamos a ver, se llaman decibeles porque cuando nosotros medimos la intensidad de la onda, ya se acabó. La intensidad de la onda, en la clase pasada lo dijimos, depende de la amplitud, el cuadrado de la amplitud de la onda. La letra A significa la amplitud de la onda. ¿Qué significa la amplitud de la onda? También nos hemos recordar, la onda es emitida y este valor que estamos trazando acá con esta línea se llama amplitud. La máxima intensidad de la onda se llama amplitud. La intensidad de la onda depende de la amplitud, del cuadrado de la amplitud. El otro es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad de la onda. Los niveles de intensidad se calculan. Por ahora no vamos a hacernos problemas de tratar de explicar sobre los logaritmos, pero lo vamos a poner aquí para que ustedes lo tengan pendiente siempre. El nivel de intensidad le vamos a poner con la letra dB, así, el dB. Quiere decir que el nivel de intensidad, decibeles, la palabra decibel viene de 10, entonces aquí aparece el nivel de intensidad. Es 10, aquí es 10. Por eso se llama deci. Ahora, se toma el logaritmo voy a decirlo después, el logaritmo de, no se hagan problema porque ustedes están escuchando la palabra logaritmo, que lo voy a decir, lo voy a explicar a continuación. Logaritmo de dividir la intensidad, este valor es la intensidad. Esta onda tiene una intensidad por este valor de la amplitud. Tomo otra onda y trazo otra onda con la misma longitud de onda, pero tiene, digamos, otra amplitud, otra intensidad. Entonces, el nivel de intensidad se calcula de esta forma. Vamos a poner entonces aquí un valor, la intensidad de la onda que estamos observando, midiendo, y el I sub 0, aquí viene el detalle, el I sub 0 es la intensidad del umbral de audición, ¿sí? Hay una cantidad de intensidad que puede el oído soportar, se llama el umbral de audición. Entonces este es el logaritmo de este quebrado. Ustedes ven que la palabra, al dividir dos intensidades, las intensidades tienen unidades, no es un número sin unidades, pero al dividir dos intensidades sale un número. El logaritmo se aplica a un número, ¿sí? A un número. Ahora, lo que ustedes me pueden decir, ¿qué cosa viene a ser la palabra logaritmo? Cuando tenemos el número 10, el número 10 es la base, decimos nosotros, la base. Y acá le ponemos un numerito como 0, 10, decimos a la 0, y este vale 1, es
una ley del álgebra. Toda cantidad con exponente cero, ¿no es cierto? Toda cantidad, esta cantidad no puede ser cero, o sea, no tiene sentido hablar de 0 a la 0. Si es una cantidad con exponente cero, pues la cantidad se llama cero. No entra a esta regla. 10 a la 0, sí. 2 a la 0, sí. 5 a la 0, sí. Pero todas las cantidades que tienen como exponente cero, vale la unidad. Bien. Ahora yo tengo 10 a la 1. Lo que estoy hablando es de la potenciación. O sea, un número elevado a una potencia. 10 a la 1 es 10. ¿No es cierto? 10 a la 1 es 10. 10 a la 2, no decimos a la 2, sino 10 al cuadrado. Solamente voy a poner la base 10 y el exponente 2, en este caso es 100. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? La regla de la matemática se llama la potenciación. La potenciación. Entonces, cuando yo quiero tengo una base 10, ¿no es cierto? Base 10. O sea, aquí cuando digo logaritmo de base 10, lo vamos a escribir siempre con una letra minúscula L o G. Se llama logaritmo. Ponemos aquí la palabra L o G. Todo esto lo van a tener que aprender en todo el transcurso de su vida secundaria. Logaritmo de base 10. Logaritmo. Logaritmo. Le estoy tomando foto, oye. El logaritmo de base 10. ¿Sí? El logaritmo de base 10. Base 10. Mentira, mato, que le tomo foto. Por favor, es el audífono. Apaguen el audífono. El logaritmo de base 10 es este. Así se lee. Logaritmo de base 10. No se escribe el número 10. Entonces yo voy a poner acá el logaritmo de base 10. Voy a poner el logaritmo de base 10 de 100. Cuando yo estuve viendo la potenciación, aquí decía 10 al cuadrado, damos una base, un exponente y encontramos la potencia. 100. Ahora me dicen la potencia. Me dan la base. 10. Me preguntan cuál es el logaritmo de base 10. Es el exponente. O sea, el logaritmo me responde a la pregunta, ¿cuál es el exponente? ¿No es cierto? ¿Cuál es el exponente del número 10 para que 10 al cuadrado sea 100? ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el exponente? Vamos a ver si me han entendido. Voy a pedir qué dicen ustedes. Aquí tengo yo, quiero calcular el logaritmo de base 10, no se escribe. Ya esa es la notación universal. L o G minúscula es logaritmo. Del número 1000. Del número 1000. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el exponente que debe tener 10? El exponente le pongo acá. ¿Cuál es el exponente? Aquí, afuera, mejor. Voy a borrar esto. La respuesta va a ser que me están preguntando, ¿cuál es el exponente? ¿Cuál es el exponente del base 10? ¿Cuál es el exponente? Cuando digo cuál, le pongo un incógnito, que me va a dar 1000. Entonces el alumno dice, 10 al cuadrado era 100, 10 al cubo es 1000. Entonces, 1000. La pregunta entonces se responde diciendo que el número, el exponente que tiene 10 para que me dé la potencia 1000 es 3. 3. A ver si me han entendido. Yo tengo ahora el número, el logaritmo. Ahora yo no voy a usar la base 10, el logaritmo de base 2 del número 8. La regla es la misma. ¿Cuál es el exponente de 2 para que me salga 8?
Entonces yo juego diciendo, si fuera 1, 2 a la 1 es siempre 2. Si fuera 2, 2 al cuadrado es 4. Si fuera 3, 2 al cubo es 8. Entonces la respuesta es el exponente que tiene 2 para que sea 8 es 3. Ese es el logaritmo. El que estamos usando acá es el logaritmo, ¿no? Lo borré. El logaritmo de base 10, ¿sí? Y entonces decimos que el nivel de intensidad en decibeles, dB, dB mayúscula, y es dB, deci, 10. Se calcula así, 10, y acá viene el logaritmo de base 10, al logaritmo de base 10 se le llama también logaritmo decimal, la intensidad sobre el umbral de audición, o sea, cuánto de intensidad ustedes tienen, o nuestro cuerpo humano puede soportar de sonido. Ustedes lo tienen, este valor numérico, en el PPT de la primera clase. Lo pueden revisar para que ustedes usen su PPT, ¿no? Y vean cuánto es el valor de intensidad, umbral de audición humana. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí cuando nos referimos acá. Los instrumentos, todos los instrumentos, ¿no es cierto?, tienen este tipo de espectrograma, se llama. Por eso aquí dice espectrogramas musicales. El piano tiene una apretada intensidad relativa, ¿no?, en diferentes tipos de armónicos. Ya saben que la palabra armónicos eran, aquí por ejemplo, cuando nosotros decimos armónicos, a ver, recordemos cuando decimos armónicos, la figura que nos lleva a eso, aquí está. Aquí está. ¿Sí? Estos son armónicos. 2 armónicos, 1 armónico, 3 armónicos, 4 armónicos, etc. Eso se llaman armónicos. ¿Sí? Entonces aquí, en el gráfico que estamos observando, ¿sí?, estamos observando en el gráfico que los instrumentos, el piano, a esta frecuencia de 65 Hz, ¿no es cierto?, el violín, con sus frecuencias. Aquí la palabra frecuencia la han usado la letra griega nu, ¿no? Yo no uso la letra F, pero eso depende. Cuando uno dice una letra quiere decir tal cosa, ya estamos definiendo el uso de la letra. No hay una regla universal. Puede ponerse frecuencia, para no confundirse, justamente usan esta letra para no confundirse con fuerza. ¿Sí? Aquí tenemos el piano tiene una intensidad relativa promedio de 10 decibeles, diferentes decibeles. Y así sucesivamente cada instrumento, como está distribuido, por eso se llama espectrogramas. Bueno, cuando tenemos un sonido, tenemos una intensidad, tenemos un tono, que también ya lo hemos explicado, tonos graves, tonos agudos, timbre, identificamos qué tipo de instrumento es, toca la guitarra, están tocando la guitarra, están tocando el timbre que se refiere, la palabra timbre acá es usado también en el sentido que lo usamos nosotros cuando tenemos el timbre de la casa. Es porque viene una persona viene, nos indica la presencia de una persona. Eso es lo que significa el timbre. Acá, el timbre es una característica, es un parámetro de las ondas sonoras que nos indica qué tipo de instrumento es, la duración. Entonces aquí hay una serie de símbolos en la que las 3 letras representan lo que está indicando acá, fuertemente dependiente, etcétera, etcétera. La relación que hay, digamos, el espectro, ¿no?, tiene mucho que ver con el timbre, ¿cierto? Con el timbre, con la intensidad, con el timbre. Entonces aquí hay un cuadro que nuevamente ustedes pueden comenzar a pensarlo, qué es lo que se tiene que aprender y relacionar. Como decíamos, la presión tiene que ver con la fuerza, ¿no es cierto?, con la tensión. Ejercemos una presión. Ustedes pueden ejercer con su mano, con toda la palma de la mano, presionan la mesa, ejercen una presión. Presionan la mesa con la yema de los dedos,
es otra presión. Y depende del área que abarque cuando aplicamos la fuerza, qué área está afectándose de la superficie donde aplicamos la fuerza, está relacionada con la presión. La nota la, ¿no? La nota la, a 440 Hz, emitido por una flauta, es distinta a la emitida por una, o sea, por eso es que no estamos diciendo que cuando hablamos la nota la pueden producirla todos los instrumentos, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia en cuanto se refiere a los armónicos, ¿no? De la flauta, los armónicos son pequeños en comparación con la fundamental. O sea, cuando decimos la fundamental, son las que hemos visto aquí, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí. Entonces, esta es la fundamental. Como ven ustedes, la fundamental tiene una amplitud, ¿no es cierto? Más pequeña, ¿sí? Tienen una diferencia, ¿no es cierto? Se va reduciendo, etcétera, etcétera. Eso es lo que está indicando el enunciado que está aquí. La nota la, son las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, etcétera, etcétera, a una frecuencia de 440 Hz, emitido por una flauta. Es diferente a la nota la, emitido por la trompeta. Vamos a ver. Ustedes a continuación van a escuchar una parte de este video de un músico, el autor de esta música es Paganini, ¿no? Italiano. Y el músico o la persona central de esta agrupación musical que se llama la Orquesta Sinfónica es María Dueñas, que en el año 2017 tenía exactamente 17 años, ganadora de un premio mundial, un premio internacional, que solo es otorgado a los músicos de primera calidad. Se llama María Dueñas, es española, granadina. Vamos a ver. Entonces aquí va a tocar un instrumento y ustedes se dan cuenta que hay diferentes tipos de instrumentos musicales que tiene la orquesta sinfónica. Hay orquesta sinfónica que está formado por músicos profesionales y hay otra que se llama la orquesta filarmónica. Vamos a ver. Una... ¿Están escuchando o no? Profesora Edadil, ¿está escuchándome? Sí, sí se escucha. Sí. Ah, muy bien. Ven ustedes ahí la cantidad de instrumentos. Hay un director, utiliza una varilla para conducir. Ustedes están ahí observando que todos los instrumentos que están usándose aquí en este momento son violines. Violines son instrumentos de cuerda, ¿no es cierto? Son instrumentos de cuerda en la que el sonido es producido por frotación de esta varilla, ¿no es cierto? Que frota las cuerdas.
Solamente aquí están los violines. A ver, vean ustedes. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes tipos de instrumentos, ¿no es cierto? Aquí están los violines, estos son los instrumentos que tiene, por ejemplo, una orquesta sinfónica. También la orquesta filarmónica también lo tiene, pero como hemos señalado, la orquesta sinfónica está integrada por músicos profesionales. En cambio, la orquesta filarmónica está integrada por aficionados, amantes de la música, que indudablemente pueden también estar integrándolo músicos profesionales, pero la idea es de comprometer, digamos, a, a personalidades que les gusta la música, entonces forman un conjunto que se llama la Orquesta Filarmónica, pero utilizan los mismos instrumentos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos instrumentos de cuerda, de viento, ¿no? Que son formando parte, ¿no? De percusión, ¿no es cierto? Los timbales, que cada uno de estos instrumentos utiliza una manera de producir sonido. Por ejemplo, los de percusión para golpear o sacudir el instrumento, ¿no? La pandereta, el tambor, el triángulo, etcétera, ¿no? Y así, sonidos de viento, necesariamente, como lo hicimos la vez pasada, soplando una botella, podemos generar un sonido, y entonces generamos lo que se llaman resonancias de sonidos, haciendo vibrar el aire, ¿cierto? Acá podemos tener un diagrama muy interesante, muy importante, de diferentes clasificaciones de instrumentos de cuerda, de viento, un magnífico cuadro, y las denominaciones de esto que estamos llamando de orquesta sinfónica. Generalmente la sinfónica o la filarmónica están formándolo pues 80 o 100 personas, por decir, es una agrupación de músicos numerosa, ¿no? Y indudablemente muy costosa por la cantidad de instrumentos que se utilizan. Entonces, como se ha dicho, la palabra filarmónica viene del griego que dice amantes, no necesariamente son músicos profesionales. Hay otro tipo de agrupaciones que pueden ser cuartetos, ¿no? Quintetos, orquestas de cámara, etcétera. Por ejemplo, un cuarteto un cuarteto de cuerdas, ¿no? Un cuarteto de cuerdas, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Aquí está indicándose que el cuarteto, aquí vemos, vamos a ver si corremos un poquito esto, tiene dos violines, una viola y un violonchelo, ¿no es cierto? Este instrumento grande que parece un violín que se para, que se coloca, que se apoya sobre el piso, no así como el violín que se apoya pues, en nuestro cuello, ¿no es cierto? Entonces tenemos el, estos son los violonchelos, y aquí están otros instrumentos de cuerdas, ¿no? Los violines, clarinetes, etcétera.
Y algo que es importante para todos, que siempre hemos escuchado hablar de algunos que tocan este tipo de instrumento. Se trata de la flauta traversa, ¿no? La flauta traversa. Y también aquí estamos hablando de una orquesta sinfónica. Aquí tienen ustedes el tipo de instrumentos de cuerda, diferentes instrumentos de cuerda y otros que ustedes van dándose cuenta, ¿no? Está haciendo lo que se llama el afinamiento, lo que hemos hablado sobre la frecuencia de pulsación para afinar y todos ponerse de acuerdo que están en condiciones de iniciar el concierto de música. Ahí están observando, aparece el nombre del autor del autor de la música, es un francés. Y muy bien, ustedes ven que hay instrumentos que se acoplan muy bien. Todas las orquestas tienen violín, todas las orquestas sinfónicas. Ustedes se podrán imaginar que los directores de las orquestas son personalidades de un buen nivel cultural, musical, conocen muy bien la música. Vamos a tomar una imagen, no sé si podrían algunos poner su video, ¿no? Para ver sus imágenes para una fotografía del conjunto, ¿no? Los que no quieran, no hay problema, tomamos la fotografía. Estamos ya listos para tomar una fotografía. Bien, muy bien, entonces les agradecemos su presencia y en la próxima ustedes reciben su PPT y también la grabación. Vamos a dar por finalizada la clase de hoy día y interrumpiendo nuestra grabación, ¿cierto?